Se palpa una contracción uterina a 15 milímetros de mercurio, 20, 30, 40 o 50 milímetros de mercurio. Las contracciones uterinas tienen ciertas características. En cuanto a su forma, tiene una rama ascendente, una meseta Guamé y una rama descendente. Normalmente el útero o el músculo liso uterino tiene pues un tono basal que en fase de relegación generalmente se le puede medir entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Y la intensidad va a variar de acuerdo sobre todo a la época o al momento en el trabajo de parto que estemos. La frecuencia universalmente se mide por el número de contracciones que ocurren en un periodo de 10 minutos y la duración se toma desde que se inicia la contracción hasta que termina esta. Existe una, digamos, llamada actividad uterina que se va a expresar en las llamadas unidades Montevideo. Esto en honor pues a que se realizó o se enunció esta metodología en el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, cuya sede es Montevideo, Uruguay, y es producto de multiplicar la intensidad de cada contracción que se expresa en milímetros de mercurio por la frecuencia en cada 10 minutos de las contracciones. Existen diferentes tipos de contracciones. Tempranamente existen las llamadas tipo A en honor a Álvarez, que son de baja intensidad, menos de 10 milímetros de mercurio, de frecuencia elevada cada minuto, y que pueden estar incluso localizadas solo por áreas específicas del útero. Estas son imperceptibles y ocurren en las primeras o antes de las primeras 30 semanas. Quizás unas más importantes son las llamadas de tipo B, las de Braxton y Hicks, de elevada intensidad, 20 milímetros de mercurio, que ya son palpables, ¿okay? De baja frecuencia, una cada 30 minutos, que son poco coordinadas y que incluso nos pueden a término establecer pues un falso inicio de trabajo de parto. Estas contracciones de Braxton y Hicks están en relación con el concepto del corazón periférico, es decir, como el útero se ha hiperplaseado, se ha hipertrofiado, crece tanto, abarca pues o digamos tiene un débito o un gasto cardíaco que puede abarcar hasta unos 600 milímetros cúbicos de sangre por minuto. Entonces esto trae como consecuencia que toda esa sangre queda atrapada en el músculo uterino y estas contracciones lo que hacen es exprimir ese músculo para que la sangre llegue a la placenta y de ahí al cordón umbilical y con ella pues nutrientes y oxígenos. Por eso se basa en ese concepto del corazón o de la bomba periférica. Y hemos hablado de la intensidad, del inicio en el trabajo de parto, más o menos son 30 milímetros de mercurio, al final 50, y en el expulsivo pueden llegar a ser tan potentes como de 150 milímetros de mercurio, y la frecuencia siempre pues va a estar expresada en lapsos de 10 minutos, y en trabajo de parto el tono aumenta un poco de 10 a 12 milímetros. La manera como nosotros exploramos estas contracciones, esta actividad uterina, puede ser de manera clínica, es decir, tomando con la palma de la mano y colocándola en el fondo uterino para establecer pues por intermedio de cruces la tonicidad. Y se menciona pues que con una contracción ya logra ser palpable, perceptible por el explorador cuando alcanza pues un mínimo de 20 milímetros de mercurio. Y eso lo podemos documentar con el monitoreo electrónico fetal, en el cual pues en la parte inferior de este trazado vemos cómo son las contracciones y se traducen en milímetros de mercurio su intensidad. Y en la parte superior se grafica sobre todo la actividad o la frecuencia cardíaca del producto. Hay contracciones que pueden ser tan intensas que superan incluso el papel acá, digamos, en escala que se tiene en estos tipos de monitores. Por lo tanto, la contracción se palpa a los 20 milímetros de mercurio. ¿Qué se debe indicar para prevenir una espina bífida? Fierro o hierro, ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6 o vitamina B3. Es reconocido el aporte del ácido fólico con la finalidad de reducir el riesgo de los defectos del tubo neural. Normalmente pues se deben hacer suplementos durante la gestación de ácido fólico. Todas las mujeres en edad reproductiva deberían de tomar una dosis diaria de 400 microgramos. Esta cantidad se puede obtener a través de una multivitamina y una dieta compuesta por alimentos con ácido fólico, que en realidad está distribuido en la naturaleza en varios de los alimentos que consumimos. Sin embargo, se ha visto que aquellas mujeres que han tenido lamentablemente productos con defectos del tubo neural, por indicación incluso aprobada por la FDA,
deberían tener una ingesta previa a la concepción, por lo menos 1 a 3 meses antes, de ya hasta 4.000 microgramos, es decir, 4 miligramos día, porque se ha visto que con esta ingesta la posibilidad de estos defectos del tubo neural, y la espina bífida es uno de ellos, puede reducir este riesgo, ¿ok? Y ya no se vea afectado un siguiente producto. Por lo tanto, lo que se debe indicar es el ácido fólico a esas dosis. Rotura uterina. En una gestante, a la palpación se encuentran las partes fetales muy cercanas a la piel. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, vasa previa, rotura del seno marginal o rotura uterina. Es decir, esto va en relación también a los llamados sangrados o hemorragios de la segunda mitad del embarazo, y el enunciado denota pues que a través de la pared abdominal de la gestante yo puedo tocar fácilmente las partes fetales, y lógicamente esto puede estar en relación con este síndrome de la rotura uterina ya consumada, que muchas veces tiene relación o como factor de riesgo el hecho de someter un trabajo de parto a un útero que tiene el antecedente de una cicatrización anterior por una cesárea previa, o, que es lo más frecuente, o por una mioptomía previa. Generalmente esta rotura uterina se establece por un dolor abdominal súbito, ¿okay? Muy intenso, después de que esta mujer ha sido sometida pues a una etapa de contractilidad. Entonces, una vez de que hay ese dolor abdominal súbito, lo que ha sucedido es que se ha roto el útero. Entonces, lógicamente, posteriormente va a haber un cese de las contracciones porque el útero venció el obstáculo. Y generalmente ese cese de contracciones va de la mano con que el producto se expulsa a la cavidad abdominal, y esa persistencia o esa disminución en el continente uterino va a traer como consecuencia que se desprenda la placenta y que ya no haya un intercambio de la sangre de la madre que da oxígeno hacia el producto, ¿ok? Y finalmente el producto que es expulsado hacia el abdomen ya no tiene pues el acceso oxigenatorio y finalmente muere dentro del abdomen de la madre. La madre, la gestante, es que ocurre como que se calma inicialmente ante ese dolor abdominal súbito, pero acá lo que ocurre es que comienza pues todos los fenómenos de hemorragia interna, en la cual pues se puede haber una hemorragia vaginal o incluso una hematuria cuando la rotura abarca la vejiga, y comienzan a establecerse los signos maternos de choque. Las partes fetales son fácilmente tocadas o palpables debajo de la pared abdominal, y por lo general se pierde la gestación con un natimuerto, en la cual rápidamente hay que entrar a laparatomizar a esa mujer, porque si no también vamos a perderla con una hemorragia interna. Por lo tanto, este enunciado podría estar en relación con una rotura uterina. Gestante 14 semanas con 2 glicemias al azar, mayor de 200 miligramos por decilitro. Antecedente recién nacido de 4 kilos 300. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Glicemia en ayunas alterada, hiperglicemia por estrés, diabetes mellitus tipo 2, prediabetes, o esta es una diabetes gestacional. Esta mujer tiene en una gestación pues que ya está culminando el primer trimestre, un antecedente muy importante, que ella tuvo un producto macrosómico y que se le han encontrado glicemias totalmente patológicas para esta edad gestacional. 3 a 5% de las gestaciones van a estar asociados a lo que se llama la diabetes mellitus gestacional, que la diabetes mellitus es diagnosticada por primera vez durante la gestación, y solo un 0,5% están asociadas a la diabetes mellitus llamada pregestacional, es decir, una mujer que se conoce o se le reconoce posteriormente como una diabética y que ha quedado embarazada, y muchas veces ya tiene el antecedente de esta enfermedad. La mayoría con predisposición genética o metabólica a diabetes mellitus. La clasificación antigua que da Priscilla White es aquella que clasificaba a las diabetes como gestacionales, estableciendo la clase A, la A1 como aquella que se controlaba con la dieta simplemente, y la A2 aquella que requería ya un tratamiento insulínico. Y la pregestacional la clasificaba de acuerdo a la evolución
y a la etapa de aparición o al órgano, digamos, blanco lesionado, es decir, diabetes en gente muy joven, en medianamente joven o con evoluciones ya de larga data, o aquellas pues que tenía compromiso a nivel renal, de la retina, del corazón o incluso ya trasplantadas. El hecho es que el embarazo tiene o es un evento demostrado diabetógeno, ¿ok? Y esto supeditado a que se crea un ambiente de resistencia a la insulina, comandado esto básicamente por la hormona lactógeno placentario que se secreta en la placenta, la cual lleva a una hiperglicemia y lógicamente el páncreas de la madre responde con un hiperinsulinismo compensatorio. Para complicar esta situación, el aumento de los corticoides como el cortisol y también de los esteroides como los estrógenos y la progesterona producida por la placenta aumenta rápidamente la degradación placentaria, y esto incluso se ve, digamos, complicado aún más porque a nivel de la placenta se puede producir una enzima que se llama la insulinasa y que degrada rápidamente la insulina. Todo esto con la finalidad de que la mujer esté en un estado de hiperglicemia, y la finalidad no es para uso energético de ella misma, sino para que la glicemia pase rápidamente a través de la placenta y llegue al producto el cual necesita estos elementos energéticos. Además, hay un aumento de la lipólisis, ya que la madre comienza a usar estos elementos como factores energéticos porque deja de lado su glicemia. Y para complicar más esto, hay cambios en la gluconeogénesis, ya que el producto necesita pues un sustrato para comenzar a crecer, para comenzar a establecer los fenómenos de hiperplasia y de hipertrofia, y para esto necesita mucho aminoácido. El diagnóstico se hace en base a las mujeres que tengan factores de riesgo, como obesidad, historia familiar o personal de diabetes, hipertensión o incluso hipertensión inducida por el embarazo. Y anteriormente lo que se hacía era un test de tamizaje llamado el test de O'Sullivan, en el cual pues se le daba a la mujer una carga de glicemia, y si aparecía una glicemia mayor de 140 miligramos por ciento, recién se iba al test o a la prueba de sobrecarga, en la cual pues se daba una solución acidulada de glucosa anhidra y se hacía la toma basal a la hora, 2 horas y a las 3 horas, y estableciéndose pues todas estas cifras como valores normales. Hoy en día todo esto se ha dejado de lado porque se siguen los lineamientos que da la Asociación Latinoamericana para Diabetes, la cual en un consenso realizado en La Habana, Cuba, en el 2007, mencionaba pues que los diferentes tipos de diabéticas que quedan embarazadas, por ejemplo las gestacionales, deben estar bien controladas desde el punto de vista metabólicas, ¿okay? Aquellas las que tenían antecedente ya de diabetes antes de la concepción y permanecer así durante toda la evolución del embarazo, y aquellas catalogadas como diabéticas gestacionales, además en el diagnóstico temprano y en no subestimar esta patología. Y hoy en día lo que se hace es hacer valoraciones de glucosa plasmática en el primer control prenatal. Si en ayunas pues encontramos cifras de 100 o más, debemos de repetir la glicemia a los 7 días, y si esta supera o persiste en estas cifras, se debe ir a un test o una prueba de tolerancia a la glucosa, la cual consiste en dar pues 75 miligramos de glucosa anhidra en unos 100 centímetros cúbicos, acidulado esto, y hacer la toma basal y a los 120 minutos. Si a los 120 minutos esta cifra supera los 140, estamos haciendo el diagnóstico de una diabetes, en este caso gestacional. Pero todos estos cambios en cuanto al metabolismo glúcido en la gestante son máximos en la segunda mitad del embarazo, aproximadamente en las 24 o 28 semanas. Por lo tanto, en aquellas que tengan factores de riesgo o en aquellas que hayan tenido cercano a los 100 miligramos, se debe hacer esta prueba de tolerancia oral a la glucosa en esta edad. Hay factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional, como el antecedente de diabetes gestacional en un embarazo anterior, edad mayor o igual a 30 años, antecedentes de diabetes familiares en primer grado, pacientes con un índice de masa corporal de 27 o más, antecedentes de macrosomía fetal, como en el caso de esta paciente, antecedentes de mortalidad perinatal inexplicada, ¿okay? El síndrome de poliquistosis ovárica, el antecedente de la madre de alto o bajo peso al nacer,
o glicemias ya en ayunas mayores de 85 miligramos, que es el límite superior aceptado para una gestante. Hipertensión, ya sea por el embarazo, glucosuria positiva en la segunda orina en la mañana o el establecimiento de malformaciones congénitas. Entonces, para esta mujer que ya tenía un macrosómico y que a las 14 semanas esté haciendo glicemias mayores de 200 miligramos, lo más probable es que tenga el antecedente de una diabetes, de repente no reconocida, pero en esta mujer pues no es una diabetes gestacional, sino es una diabetes lo más probable de tipo 2. Gestante de 35 semanas presenta al examen borramiento del cervix mayor al 50%, dilatación de 5 centímetros. El diagnóstico más probable es aborto inminente, amenaza de aborto inevitable, trabajo de parto pretérmino o simplemente es un aborto. Y hemos visto la clasificación, según la evolución clínica, del aborto, dentro de lo que es la amenaza, el aborto inminente, el inevitable, el consumado, que puede ser completo o incompleto, y una forma especial que es el retenido, que también algunos lo mencionan como diferido, o el frustro, en el cual el producto sin actividad cardíaca no ha sido expulsado naturalmente. La amenaza de aborto implica un sangrado acompañado de dolor, pero sin cambios cervicales y con un producto con actividad cardíaca presente. El aborto inminente y el inevitable son muy parecidos. En los dos hay sangrado y dolor y hay cambios cervicales con la apertura de este órgano, y la diferencia entre los dos es que en el inminente las membranas están íntegras y en el inevitable las membranas ya están rotas. Y el consumado es aquel que puede ser incompleto, en el cual solo se expulsa parcialmente el producto y quedan restos de la placenta, las membranas, y el completo es en el cual ha habido la expulsión total del producto y de los anexos. Y este es un cuadro para ver las diferencias entre cualquiera de esas etapas que se pueda presentar. En cuanto al parto prematuro, la amenaza de parto prematuro se establece como las contracciones persistentes uterinas al menos de 2 cada 10 minutos, pero que no me van a llevar a cambios cervicales, sobre todo del tipo de dilatación. Porque cuando ya hay dilatación, yo estoy hablando de un trabajo de parto prematuro, así sea 1 centímetro, y lógicamente está supeditado a esas contracciones persistentes que han habido. Porque cuando ocurre la expulsión de un producto entre las 22 y 27 semanas, y 37 semanas, estamos hablando de un parto prematuro, que lo subdividimos en los inmaduros de 22 a 28 semanas, con peor pronóstico, o los prematuros propiamente dicho de las 28 a las 37 semanas. Y justamente para hacer un diagnóstico tenemos estos criterios: el patrón de la dinámica uterina, las modificaciones cervicales referidas a dilatación y lógicamente la edad gestacional. Por lo tanto, a las 35 semanas esto no tiene nada que ver con lo que es aborto ni amenaza de este, ¿ok? Lo que tiene que ver es que ya estamos incluso en una fase activa con 5 centímetros, por lo tanto esto es un trabajo de parto prematuro pretérmino. ¿Cuál es el mecanismo que origina los DIPS 1? Compresión del cordón umbilical, oligohidramios, circular de cordón, compresión de la cabeza fetal, alteración de la reserva fetal de oxígeno fetal. Las desaceleraciones o los llamados DIPS son de 3 tipos, el 1, el 2 y el 3. Los DIPS tipo 1 son totalmente fisiológicos, no son patológicos, y los reconocemos también como las llamadas desaceleraciones tempranas. Las otras 2 desaceleraciones, tanto la 2 como la 3, la tardía o la variable, son desaceleraciones patológicas. Y esto del DIP 1 implica pues que sobre todo hay compresión de la cabeza fetal, y esto trae como consecuencia un estímulo vagal. Entonces, cuando se inicia la contracción, se inicia la desaceleración, y cuando termina la contracción, la frecuencia cardíaca vuelve a sus límites basales. Esto es totalmente fisiológico, ¿ok? Y se puede demostrar, inclusive previo a esto, las llamadas aceleraciones transitorias, es decir, que con las contracciones, en vez de desacelerar, incluso se acelera la frecuencia cardíaca fetal. Pero acá pueden haber pues establecimientos de estos DIPS 1 combinados a veces con otros DIPS, y por ejemplo pues estas desaceleraciones de tipo 1 son las que se acompañan con la, digamos, frecuencia o la secuencia de las contracciones. En realidad estas no son patológicas, pero a veces se pueden incluso combinar con otras, porque puede haber una patología de fondo. Entonces el mecanismo que origina el DIP 1 es la compresión de la cabeza fetal. ¿Cuál es el medicamento que se debe indicar
para la prevención de preeclampsia en la población peruana. Los calcio antagonistas, la insulina, el clopidogrel, la alfametildopa o la aspirina. Para esto nosotros debemos de repasar un poquito los que son la causa de la hipertensión inducida por el embarazo. Sin embargo, simplemente se postulan muchas teorías porque al día de hoy la etiología de esta complicación del embarazo es totalmente desconocida. Lo más cercano o la asociación más cercana es la disfunción que ocurre a nivel del lecho útero-placentario, causando pues una vasoconstricción generalizada, agregación plaquetaria y un típico estado hipercoagulable. Y se postulan muchas teorías, como la placentación anormal, el daño celular endotelial, la mala adaptación inmunológica, el déficit de ácidos grasos esenciales y algunos incluso mencionan una predisposición genética. Lo fundamental es que se reconoce que para el manejo de esta, patología establecida, es el retiro, la culminación del embarazo, con la finalidad de extraer la placenta. Es decir, que hay mucha relación con una placentación quizás defectuosa o con algún efecto bioquímico por parte de este órgano que finalmente me lleva a esta complicación. Por lo tanto, siempre que tengamos una hipertensión inducida por el embarazo y que se esté complicando, lo urgente es culminar la gestación para extraer el órgano y vemos cómo dramáticamente la mayoría de mujeres mejoran. Sin embargo, como no tenemos pues una causa establecida, tenemos una limitación para hacer prevención, sobre todo en aquellas que han tenido el antecedente y ha de padecer en gestaciones anteriores esta complicación. Por lo tanto, la prevención está limitada por la falta de conocimientos sobre la causa que origina esta complicación, identificar las pacientes en alto riesgo para una vigilancia clínica y laboratorio estricta, y eso básicamente es el fundamento de un control prenatal, reconocer y tratar las complicaciones en forma temprana. Y se postula empíricamente que podemos hacer uso en aquellas pacientes que ya han tenido el antecedente de una hipertensión inducida por el embarazo del ácido acetil salicílico, por ejemplo, a razón de 100 miligramos por día, y esto podría beneficiar a las pacientes con alto riesgo de desarrollar preeclampsia. Es decir, darlo o indicarlo a una dosis antiplaquetaria. Y también se menciona pues el hecho de usar, también de manera empírica, no demostrado, la administración de calcio 1 a 2 gramos al día, con la finalidad de que esto en algunas investigaciones se ha demostrado que disminuiría la presión arterial, la cifra de tensión arterial. Por lo tanto, acá la respuesta correcta sería el uso del ácido acetil salicílico, o también conocido como la aspirina. Muy bien, con esto terminamos la resolución de este examen nacional de medicina que se rindió el año pasado en el 2013. Muchas gracias por su atención.